Damos la bienvenida también a los que nos siguen en La Paz, en Tarija y en Santa Cruz. Bueno, como les comentaba, vamos a abordar este tema con la facilitación de Carlos Crespo. Carlos es de formación básica sociólogo, ha hecho su doctorado en planificación en una universidad de Inglaterra, ha trabajado muchísimo en temas socioambientales urbanos. Entonces tenemos una persona de mucha experiencia y práctica en estos temas. Es investigador varios años de la universidad y también ha formado parte del equipo del proyecto de corredores biológicos urbanos, ¿no? Entonces le damos la bienvenida, por favor, con un aplauso a Carlos. Y desde La Paz, Santa Cruz y Tarija también les pedimos que se mantengan en la línea para poder aprovechar y conocer esta temática. Gracias, Charlie. Bien. Gracias, Raúl, y gracias por la invitación. Buenas tardes. Bien, en estas dos sesiones, para aprovechar el tiempo además, vamos a trabajar dos problemáticas. Una que es el de los conflictos ambientales, que es lo que vamos a trabajar hoy. Eh, para esto de los conflictos, luego de una presentación rápida de algunos aspectos conceptuales para que podamos hablar el mismo lenguaje. Vamos a hacer, la idea es hacer un ejercicio práctico de juego de roles que llamamos sobre un conflicto ambiental, que va a involucrar tanto una fase de análisis del conflicto como también una parte de un ejercicio de negociación. O sea, todo conflicto tiene necesariamente un escenario de negociación, tienes que buscar salidas al conflicto, ¿no? Entonces, en ese escenario, vamos a hacer este ejercicio. Esto sería la sesión de hoy. Vamos a ver cómo analizamos con los compañeros que están virtualmente. Eh, y el día de mañana vamos a trabajar estos conceptos que tienen que ver más con la gobernanza ambiental urbana, el concepto de segregación, ¿no? El concepto de fragmentación urbana y gentrificación. Particularmente un tipo de gentrificación que es la gentrificación ambiental. Hemos trabajado en el proyecto de corredores biológicos, hemos hecho un análisis de una experiencia de gentrificación verde que también llaman. Bueno, me gustaría compartir con ustedes esta parte porque la moraleja, digamos, de la gentrificación verde es no siempre las acciones que realizamos con un fin ambiental de buena voluntad tienen un efecto positivo. Podemos estar generando más bien efectos perversos y negativos, y uno de ellos es la gentrificación. Sobre eso vamos a profundizar. Bien, entonces vamos a ver el conflicto ambiental como definición, pero antes quiero su opinión sobre un tema de coyuntura. Lo que pasa es, como ustedes saben, tenemos un nuevo ministro de Medio Ambiente, ¿saben? ¿No? Y que se ha generado un debate público sobre el tema. Por favor, puedes mostrar. Bueno, aquí quiero señalar al nuevo ministro eh, y la estrategia que está proponiendo. Y aquí vengo con un concepto del cual soy muy crítico y es el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible es un concepto que lo llamo un concepto nirvana, es decir, un concepto que puede ser útil para todo y para nada. O sea, moros y cristianos hablan de desarrollo sostenible. Una de las características de estos conceptos nirvana es su ambigüedad. Desarrollo sostenible es lo que hay muchas interpretaciones, ¿eh? Entonces, la ambigüedad de estos conceptos es un problema. El concepto de desarrollo sostenible, esa es su ambigüedad. Por eso, nuestro ministro te va a hablar de una gestión sostenible, ¿no? Lo mismo el anterior presidente hablaba de sostenibilidad, pero
O sea, estaban promoviendo las quemas, los incendios en la Chiquitanía, pero están hablando de sostenibilidad. Aquí se está hablando de eliminar el Ministerio de Medio Ambiente o fusionar con el de minería, lo cual me parece gravísimo, pero el concepto de sostenibilidad, a nombre de la sostenibilidad. Entonces, lo que quiero señalarles es tener cuidado de estos conceptos que van. Uno de los problemas de estos conceptos, además, es de que no te están describiendo una realidad. El concepto de desarrollo sostenible no te está describiendo una realidad que está sucediendo, sino es un ideal. El concepto de desarrollo sostenible, esta idea de que es posible articular economía y conservación, ¿no? Crecimiento y conservación ambiental, es un ideal, es lo que quisiéramos que sea así, que la economía funcione así y que la sociedad funcione así. Es decir, es un concepto prescriptivo, como quisiéramos que sea. Pero lo que necesitamos son conceptos que nos permitan entender qué está pasando en la realidad ambiental. No queremos, es el mismo problema del concepto de vivir bien. Qué es vivir bien? ¿No? O sea, un concepto que no existe en el mundo real, pero se han hecho maestrías, proyectos, se han hecho ministerios, se ha producido realidad de algo que no existe. Es el mismo problema del concepto de desarrollo sostenible, el concepto de manejo integral de cuencas, estilo integral de recursos hídricos. Ahí pueden llamar así N conceptos de eso, ¿no? Conceptos nirvana, tomar atención. Entonces, aquí la sostenibilidad nos está planteando en esa perspectiva. La siguiente. Y bueno, las observaciones que hay justamente a este ministro, porque él viene de los empresarios privados, es decir, un sector que está más bien promoviendo los agronegocios y antes que la conservación ambiental de los bosques amazónicos. Entonces, hay un cuestionamiento a esta nueva autoridad. Por eso hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar en el tema ambiental en el país y ustedes deberían estar conscientes también de estos escenarios probables, ¿no? Indudablemente estamos viviendo un nuevo régimen, es un nuevo ciclo que estamos viviendo, por tanto, hay mucha incertidumbre que pasar. Entonces, en ese escenario donde debemos trabajar. Ahora sí podemos entrar al tema. Aquí. Bueno, esta es una definición de lo que sería un conflicto ambiental, ¿no? Una disputa, o sea, un conflicto ambiental entender como una disputa entre dos o más actores. Estos actores pueden ser individuales o colectivos, pueden ser, en el caso ambiental, comunidades locales, barrios, ¿no? Territorios. Estas disputas son por la internalización de los impactos ambientales. ¿Qué significa eso? ¿Tienen alguna idea qué significa internalizar los impactos? ¿Alguna idea? Estaría asociado a que los actores sociales ya estarían inmersos en la temática del problema ambiental, por ejemplo, decir el tema del agua, entonces ellos tendrían ese interés por tomar, o, bueno, o opinar o intervenir quizá en el manejo. No. Ya, imaginémonos una fábrica, ya una industria que está emitiendo contaminantes, humo, ¿ya? Entonces, ahí entonces ahí, digamos, aquí tienes el territorio que es afectado por esto, entonces las comunidades locales. Entonces, el conflicto, nos dice, es una disputa, en este caso, estos vecinos que se están oponiendo a este impacto ambiental porque le está afectando en su vida, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer con el conflicto es, normalmente las fábricas, las empresas, hay un principio básico con el cual funcionan, que es privatizar los beneficios, es decir, los beneficios de la empresa son privados, pero lo que se hace es socializar
las externalidades, los impactos. Es decir, los beneficios de la empresa son privados, pero este impacto ambiental no es incorporado, no es asumido por la empresa en sus costos, nada. Entonces, los que afectados son estos. Entonces, el conflicto, nos dice el concepto, sirve para que esta empresa internalice estos costos ambientales dentro de su gestión. En ese sentido, estamos hablando de internalizar impactos ambientales. ¿Ya? Pero también estas disputas pueden ser por el acceso, uso, disponibilidad de recursos de la naturaleza o sus servicios. ¿Ya? Conflictos, por ejemplo, el conflicto por el es un típico conflicto en ese sentido, ¿no? Porque la carretera implicaba una reducción o poner en tela de juicio el acceso, uso a los usos de la naturaleza que tienen los pueblos indígenas dentro del territorio. Entonces, eso es, en síntesis, dos tipos de conflictos. Uno por conflictos por internalizar estos impactos y el otro conflictos por el acceso, uso y disponibilidad de recursos naturales o servicios ambientales. ¿Saben lo que son los servicios ambientales? ¿Tienen idea? ¿Qué entendemos por servicio ambiental? Es bien importante ese concepto porque los servicios ambientales son los beneficios que nos da la naturaleza para beneficio nuestro o de otros seres vivos. Entonces, los árboles producen varios servicios ambientales, servicios que hacen posible la vida humana, hacen posible que exista fauna, biodiversidad, calidad de vida, bienestar psicológico, ese tipo de servicios ambientales. Y a ese sentido nos referimos a la naturaleza y los servicios ambientales. Ahora esta disputa va a ser en una escala territorial grande o pequeña, ¿no? Hay conflictos ambientales que son de países, pero también hay conflictos micros, ¿no? En un área verde o temporales, o sea, puede ser un conflicto puntual en un momento dado o conflictos que duran años, ¿no? Entonces, esa diversidad es lo que quiero que visualicen cuando hablamos de conflicto. Bueno, aquí tenemos un gráfico sobre lo que sería el ciclo del conflicto ambiental. Eh, bueno, no sé si pueden verlo, pero les cuento de todas maneras. ¿Cómo es ese itinerario por donde va un conflicto ambiental? Empezamos por una situación, la situación del impacto ambiental, ¿no? Entonces tienes la fábrica que está emitiendo. Todo empieza ahí, ¿no? Pasamos este impacto ambiental, ¿ya? Se va a convertir en un problema ambiental. ¿En qué momento? Cuando esta comunidad empieza a tomar conciencia del impacto. Esto es importantísimo. Porque ahorita los cocharovinos nos estamos probablemente enfermando por de los pulmones por estar expuestos a un ambiente de contaminación atmosférica radical, más aún un valle cerrado como es el Cochabambino. Pero como no tenemos conciencia del problema, el problema no existe. Eso quiero decir. Cuando la gente empieza a tomar conciencia del impacto o de que esta reducción en el acceso a los recursos se está dando, en ese momento estamos en una situación de un problema ambiental. ¿Ya? Y este problema ambiental se convierte en un conflicto cuando la gente, en este caso el grupo, ya no solo toma conciencia, sino que hace una acción. ¿Ya?
ya se va a bloquear, se va a crucificar o manda su carta de denuncia, hacen algún tipo de acciones para enfrentar la situación, un tipo de acción directa, ¿ya? Este conflicto ambiental te va a llevar a un escenario de negociación. Entonces, la empresa tiene que responder, la autoridad ambiental debe responder frente a la acción que está tomando el grupo. Entonces, nos lleva inevitablemente a un escenario de negociación que puede ser informal o puede ser de un tipo más formal. En un tipo informal es donde, bueno, se reúnen y intentan conciliar, ¿no? En una cosa formal es ya donde hay un mediador, hay alguien que está organizando la sesión, que es el ejercicio que queremos hacer, ¿no? Entonces hay alguien que está organizando el proceso de negociación. Ahora bien, de aquí saldrá una salida al conflicto, ¿no? O no. O sea, puede haber la situación de que uno de los actores digan, no estoy de acuerdo y la cosa sigue, ¿no? O habiendo ya la salida, uno de los actores va a decir, que es muy frecuente en nuestro país, no estoy de acuerdo, no nos han consultado a nosotros, por tanto volvemos a la movilización. Entonces, esta salida te puede llevar otra vez a la situación del problema. Sí, por eso hablamos de un ciclo, ¿no? De un ciclo de conflictos. O sea, los conflictos pueden volver, no es de que, por eso ya no se habla mucho de resolución de conflictos, se habla más de manejo o transformación de los conflictos, porque el conflicto te puede ayudar a tomar nuevas decisiones. Entonces, pues esta imagen de ver los conflictos ambientales en términos cíclicos es muy importante, ¿ya? Eh, Ahora, esta comunidad se va a lanzar al conflicto en función a algunos aspectos, algunas condiciones, a la información que tenga. O sea, si tiene una buena información sobre los impactos de lo que está produciendo la fábrica, va a ser un elemento para lanzarse a la pelea. O si tiene un equipo asesor que le está ayudando, si tiene recursos, o sea, meterse a una web, a un bloqueo, se requiere recursos materiales. ¿Qué recursos tenemos? ¿No? El tipo de valoraciones o qué tipo de valores defiende la comunidad. Sí, normalmente estos pueblos indígenas, por ejemplo, que están siendo amenazados en sus territorios hoy por la minería, la expansión de la frontera agrícola, ellos van a reivindicar, por ejemplo, esta idea de la naturaleza que tiene vida y de que hay que protegerla desde esa perspectiva, ¿no? O sea, no es una mirada occidental. Es decir, en un conflicto pueden emerger otro tipo de valores ambientales. Por eso los valores, los indígenas tienen un tipo de valoración de su entorno que es diferente a los que nosotros tenemos. Para ellos el bosque es un parte de su hábitat. Ellos viven de recursos del bosque, probablemente nosotros no. Entonces, hay otro tipo de valoración, ¿no? El tema de la valoración de la naturaleza es una discusión muy importante, porque es una discusión en la economía sobre cuál es el valor de la naturaleza o cuál es el valor económico de estos impactos ambientales. Es posible poner un valor económico, es decir, estos impactos ambientales van a afectar de aquí a 20 años. ¿Cómo puedes dar un valor a lo que va a suceder a 20 años? Es decir, hay toda una discusión alrededor sobre la incertidumbre. En el campo ambiental, en muchos casos no sabemos el impacto que vas a generar con tu acción, ¿no? Después recién te va a salir los impactos, las externalidades. Lo siguiente. Entonces, el conflicto lo que hace es visualizar una situación de desigualdad ambiental, ¿no? Entonces, esta es una situación de desigualdad porque ellos están siendo afectados por un impacto, ¿no?
Normalmente son de los sectores más vulnerables los afectados por estos impactos, ¿no? Los sectores más pobres, los indígenas, sectores que están en desventaja van a ser afectados. Un elemento de segregación, ya les adelanto porque es un tema de mañana en realidad. eh, Sí, uno de los elementos de la segregación urbana y una situación de desigualdad ambiental en la ciudad de Cochabamba es de que en la zona sur están concentradas las actividades ambientalmente más nocivas de la ciudad. Y mañana les hago la lista de cuáles son, para que puedan visualizar. Este es un indicador de cuán desigual es esta ciudad. Y por ir a la zona sur es ir como a otro país. Entonces, y uno de los elementos de esta desigualdad es de que ahí están ubicadas las infraestructuras, actividades más contaminantes o donde hay mayor desigualdad ambiental. De eso mañana hablamos, ¿ya? Hay un concepto que hasta se ha empezado a hablar en algún tiempo, el del racismo ambiental, porque no solo son los pobres, sino que además son indígenas. Esta combinación, entonces ahora se va a hablar de un tipo de racismo ambiental que estaría visibilizándose en estos conflictos ambientales. Eh, Hay una discusión sobre si estos conflictos son por desigualdad o justicia ambiental. Supera el alcance de este curso, pero simplemente les menciono. Lo que pasa es de que cuando dices justicia es una dimensión muy subjetiva. Lo que para ti es justo, para mí probablemente no es tan justo. O sea, ¿cómo mides la justicia o la situación de injusticia? Es más medible la desigualdad. O sea, puedes medir en términos económicos, sociales, o sea, o puedes objetivar el asunto. ¿Ya? Por eso, si me pregunta, yo prefiero hablar de desigualdad ambiental antes de que de justicia ambiental. Esto de justicia ambiental más es utilizado por el activismo ambiental, ¿no? Los activistas ambientales, los ecologistas. Entonces, siempre están hablando de esta situación. Hoy en la discusión, en la COP, hay una cumbre mundial. En esta COP es uno de los temas, es el de la justicia climática. Hoy es el tema del amor, ¿no? La siguiente. Eh, Otro elemento que también yo discuto mucho es este tema de los derechos. Hoy, lastimosamente, la constitución del Estado plurinacional, son derechos, o sea, se ha judicializado. Entonces, todos reclaman su derecho. En el caso del agua, que es lo que yo más trabajo, el gobierno boliviano ha sido el que ha promovido la idea del derecho humano al agua en la ONU, que es donde se ha aprobado. Pero ¿cuál es el problema de ese tema? Es de que encomienda a los estados a aplicar el derecho humano al agua. Es decir, le estás entregando al Estado todo el poder para que intervenga sobre la vida de la gente a nombre de los derechos. Y además, el problema de este discurso de los derechos es de que siempre te lleva a una situación confrontacional, porque siempre es tu derecho frente a mi derecho. Entonces, mi argumento es de que es más difícil construir acuerdos alrededor de los derechos que si lo hicieras alrededor de las necesidades. Porque otra vez, los derechos no existen en el mundo real, es una abstracción. Las necesidades puedes medirlas, hay categorías, etcétera, para clasificar y medir. Entonces, porque si empezáramos a construir acuerdos por el agua alrededor de las necesidades, es probable que logramos acuerdos porque vamos a empezar a discutir, por ejemplo, sobre estilos de consumo o estilos de vida. Hay sectores que están mal usando el agua, o en el caso del riego hay que pasar definitivamente a estas tecnologías que se está optimizando el uso del riego en vez de la forma de inundación que hoy se utiliza. Entonces, esos temas hay que discutir.
¿no? Desde las necesidades antes que de los derechos. Entonces, los conflictos ambientales, mejor discutir desde ellos. La siguiente. Bueno, sobre esto ya hemos hablado. El conflicto ambiental obliga a internalizar externalidades. Este concepto, los impactos para los economistas son externalidades. Externalidades quiere decir efectos no deseados. O sea, efectos no deseados provocados por la actividad económica. ¿Ya? Entonces, el impacto ambiental es una externalidad, es un efecto no deseado. Ahí hay otra discusión porque hay otros economistas críticos que van a decir, no, la actividad económica ya por sí misma crea impactos, porque es una actividad entrópica, para hablar en términos termodinámicos. Entonces, es una discusión muy interesante que la vamos a dejar ahí, simplemente lo menciono. La siguiente. Eh, ya, lo siguiente, porque queremos avanzar. Ah, ya. Bueno, esto del conflicto ambiental en Bolivia al menos ha sido muy instrumentalizado políticamente. ¿Ya? Entonces, desde las comunidades que estaban luchando contra la minería, o sea, manipulados políticamente por partidos, estrategias. Entonces, más bien hay que ver si estamos al menos en el activismo ambiental, apoyar a estas comunidades locales que están en conflictos ambientales, es apoyar por una salida en sí mismo. No hay que pensar de que con ese conflicto vamos a tomar el poder, vamos a voltear un gobierno, que es un tema muy frecuente entre los de este tipo de activistas políticos, ¿no? Que ven en el conflicto ambiental una excusa para armar su estrategia de poder. Entonces, hay que entender el conflicto en sí mismo y buscar su salida en sí mismo. ¿Ya? Lo siguiente. Es muy importante, al menos desde las comunidades locales o los que están apoyando esas luchas ambientalistas, entender de que el conflicto no solo desde el resultado, si has ganado o has perdido, sino que en el proceso del conflicto vas construyendo comunidad o vas construyendo estos tejidos sociales. El proceso del conflicto te va cohesionando, va uniendo a los aliados, al grupo, eh, y hay que verlo desde esa perspectiva. La siguiente. Sí. Esto que les decía, el conflicto está asociado a la negociación. O sea, no podemos pensar el conflicto sin negociación o construcción de acuerdos, porque salidas al conflicto, tiene que haber una salida al conflicto, no puedes estar a infinito con este conflicto. Sí, ahí acabamos. Podemos pasar al otro, a la otra cuestión. No sé si hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer antes de pasar a la otra. Los participantes virtuales también pueden hablar, ¿no? Bueno, los que están virtualmente también si quieren comentar o hacer alguna pregunta, tienen la palabra. Bueno, eh, aquí otra vez vamos a ver solo algunos conceptos que me interesan para el ejercicio que vamos a hacer. ¿Cómo estamos? Hasta las 7:30, ¿no? La sesión. Ya, vamos. Bien, ¿alguno de ustedes es cientista social? Que no les he preguntado qué profesiones tienen. ¿Qué hacen? ¿Son estudiantes de la universidad en general o qué? Yo ya salí, licenciada en planificación del territorio y medio ambiente. Ah, en planificación, ya, bueno. En su caso, ¿de ustedes? Yo soy licenciada en biología. ¿En qué? Biología. Ah, biología, bien. Yo soy estudiante de biología. Somos, sí. Ah, ya, bien, mejor. Ya, lo que pasa es de que
En Bolivia, en los cientistas sociales, en la historia de las ciencias sociales bolivianas, el conflicto es lo que ha cohesionado, ¿ya? Lo más importante es el conflicto. Nuestro sociólogo más importante, René Zabaleta Mercado, decía de que entender el conflicto en Bolivia es la mejor manera de entender a Bolivia, al país. Es en los conflictos, en la crisis, donde vamos a entender Bolivia. ¿Sí? Así que yo soy más de la opinión de que, ¿por qué no pensar más bien, no desde el conflicto, sino desde los acuerdos? ¿Por qué no pensar Bolivia no desde lo que nos separa? Porque hoy, como saben, Bolivia es un país que está partido, ¿eh? Eh, ¿Por qué no pensar Bolivia desde qué es lo que nos junta y no qué es lo que nos separa? ¿No? Entonces, es ahí donde viene la importancia de construir acuerdos. ¿Qué es lo que nos cohesiona como sociedad o como grupos? Entonces, pensar el acuerdo como categoría analítica dentro del campo del manejo de los conflictos ambientales. Entonces, como les decía, la negociación es aquí donde vamos a discutir estos temas. Sí, lo siguiente. Bueno, según la RAE, un acuerdo es un convenio entre dos o más partes. La definición, ¿ya? Donde hay un acuerdo producido por consentimiento entre los miembros de un grupo o varios grupos. En un acuerdo hay un consentimiento de los actores que están involucrados. Hay varios enfoques sobre cómo construir acuerdos o cómo analizar los acuerdos. Vamos a ver algunos de ellos, hacer un mapeo rápido para que puedan ubicarse simplemente. Vamos. Bueno, el primero, que es el más importante, es este enfoque de stakeholders que llamamos, que es un enfoque que desarrollado, si algunos llaman muy ligado a la escuela de Harvard, un modelo de manejo de conflictos de la Universidad de Harvard, ¿ya? La idea de un stakeholder es aquel que posee una stack. Stake es, ¿no? Es el poseedor de una stack, que sería la traducción literal de un stakeholder en inglés. Es un tipo de actor, individual o colectivo, que posee un interés determinado, un interés en un objeto, recurso, proceso o hecho. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el interés que tienen esta comunidad respecto a esta situación? ¿Y cuál es el interés que tiene la fábrica respecto al impacto? Entonces, eh, lo que se busca entonces es identificar cuál es ese interés que está alrededor de cada uno de estos actores. Estos stakeholders los vamos a asumir como actores, ¿ya? Actores sociales, si quieren. ¿Ya? Entonces, un stakeholder es a cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por la consecución y el logro de los objetivos. ¿Ya? Entonces, en este caso, la acción que realiza la fábrica, su actividad, el impacto que genera, va a generar un interés. ¿Ya? Entonces, porque la comunidad tiene un interés en esta situación. Entonces, se hace una distinción entre stakeholders primarios y secundarios. Es decir, los primarios serían aquellos que tienen un interés directo con el objeto en cuestión, ¿no? En este caso, la comunidad, la fábrica. Pero hay actores secundarios que son intermediarios en el proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí puede haber una ONG, ¿no? Que trabaja en la zona y que es un actor secundario porque está vinculado, trabaja con los afectados. O puede estar, digamos, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, digamos, que puede ser que son un actor que puede estar
cumplir un rol ahí intermediario, ¿no? Se entiende la distinción entre el actor primario y secundario. La siguiente. Ya pasaremos, me interesa enfatizar. Eh, bueno, es muy importante la identificación de los actores, de estos stakeholders. En el ejercicio que vamos a hacer, identificar estos actores y además incluyendo a veces esto que llaman las mayorías silenciosas o actores que no aparecen públicamente, pero que pueden ser afectados o afectar en el conflicto, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí un actor que se me ocurre ahorita, la iglesia, ¿no? Un actor que inicialmente no tiene ninguna relación, pero el padrecito, si es un líder carismático, tal vez puede influir entre la comunidad, entre los otros actores, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Tomar en cuenta este tipo de situación. La siguiente. Entonces, identificar a los stakeholders, quiénes son esos actores. Ese va a ser una de las primeras tareas que van a realizar. En el conflicto que les estoy planteando, les han mandado el caso a sus... Es un caso que, ¿no? Ideal, me he imaginado, y donde lo primero es identificar quiénes son los stakeholders, cuáles son estos intereses que representan. La siguiente. Ya, esto no nos interesa de dónde viene el concepto. Pasaremos nomás. Bueno, la importancia que tiene el concepto, lo que pasa es que este enfoque de stakeholders es muy utilizado por la cooperación internacional, el Banco Mundial. Hoy se habla mucho de las plataformas multiactores, han debido oír hablar de eso. Es decir, estas redes de actores que tienen un interés común y van, digamos, agrupándose, cohesionándose alrededor de ese interés común, que son las plataformas multiactores, ¿no? Vienen de estas ideas. Lo siguiente. Pasaremos a más. Ya, dentro de la escuela de Harvard hay este enfoque, pues es el mejor ejemplo de este enfoque de stakeholders. Les voy a pasar el libro que se llama El arte de negociar sin ceder, los que quieran profundizar en este enfoque. Y ellos, digamos, han desarrollado algunos elementos claves que se debe tomar en cuenta cuando estamos hablando de una negociación, ¿ya? De tal manera que nos pueda llevar a acuerdos sabios, eficientes y pueda llevar a un escenario donde la relación entre los actores no se dañe, o mejor si mejor, pero que no se deteriore, que no salgamos más peleados, digamos, ¿no? De lo que está. Sería la idea. Uno es, nos dicen, separar la gente del problema. Eh, es decir, lo que pasa es de que nos dejamos llevar por las emociones, las percepciones. Entonces, lo que nos sugieren estos ñatos es los actores que somos, que estamos involucrados en el conflicto, digamos, tomemos distancia, eh, ¿sí? Tomar distancia del objeto en cuestión, todos los actores, y analizarlo, comillas, objetivamente. ¿Ya? No dejarse llevar por las percepciones, emociones, o estos problemas de comunicación que pueden haber entre los actores, ¿ya? La siguiente. Entonces, separar el problema, ¿no? De los actores. El segundo es concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Esto es otra cosa que les voy a pedir que hagan en el ejercicio. ¿Cuál es la distinción entre posición e interés? ¿Ya? Las posiciones hacen referencia a lo enunciado o explícitamente por los stakeholders como argumento. Es decir, la Central Obrera Boliviana dice, queremos salario mínimo vital, sería la posición.
El interés sería preguntarse por qué están diciendo lo que están diciendo o qué hay detrás de esa posición, qué hay detrás de esa demanda del salario mínimo vital. Ese sería el interés. Entonces, lo que sugieren los de la escuela de Harvard es de que en un escenario de negociación discutamos intereses y no posiciones. O sea, discutamos lo que realmente está detrás del asunto, ¿no? ¿Cómo llegar a lograr eso? Ahí está el arte de la negociación. ¿Se entiende esa diferencia entre posición e interés? Porque les voy a pedir que hagan ese ejercicio, que diseñen a ver cuál creen ustedes que es la posición e interés de sus adversarios y cuál es la posición e interés de ustedes, del grupo del cual ustedes son parte. Y tercero, imaginar opciones en beneficio mutuo, buscar soluciones que beneficien lo que llaman estrategias win-win, donde todos salgamos o nos sintamos que hemos sido ganadores, ¿ya? Entonces, justamente en la medida en que hagamos una discusión de intereses y no de posiciones, nos dicen, es más probable que lleguemos a un acuerdo, donde todos sintamos que hemos ganado algo, ¿ya? La siguiente. Y utilizar criterios objetivos. Por ejemplo, esto de la justicia. O sea, ¿qué cosa te voy a discutir sobre que tú te sientas discriminado y hay una situación de injusticia? Entonces, ahí es muy difícil que lleguemos a acuerdos. Es más fácil si discutimos sobre, a ver, aquí por ejemplo, si tú dices el dato, hoy aquí está saliendo 80 partes por millón de CO2, ¿no? Por tanto, lo que tienen que es reducir a la mitad, digamos, ¿ya? Es decir, entonces tú puedes, buenas tardes, tú puedes, hay que buscar criterios objetivos en estos acuerdos que lleguemos, evaluables, ¿ya? Por eso estos conceptos, evitar estos conceptos nirvana, estos conceptos ambiguos, a los cuales los políticos, los militantes nos tienen acostumbrados. La siguiente. El otro enfoque sobre el manejo de estos conflictos de la negociación es el enfoque de Jürgen Habermas, este filósofo alemán que ha desarrollado el concepto de racionalidad comunicativa, ¿ya? Ahí a ver más lo que le interesa es cómo construimos una sociedad racionalmente. Esta es su preocupación. Entonces, para lograrlo, lo que necesitamos es de que los actores actúen racionalmente. Entonces, ¿cuál es el supuesto que nos dice Habermas? En un escenario de negociación, lo que se busca es que cada uno exprese racionalmente su demanda. O sea, que sus argumentos sean racionales, racionalmente motivados. Entonces, yo voy a dar mi argumento racional, tú darás tu argumento racional, cada uno dirá sus argumentos racional, y al final se va a imponer, dice, la fuerza del mejor argumento. Es decir, mi argumento es el más solvente, más potente, más coherente, ya si logra convencer a los otros, entonces el acuerdo será producto de este diálogo, por eso enfatiza mucho la deliberación, el diálogo, el debate, porque es de ahí donde se va a establecer estos argumentos racionales, ¿ya? Entonces, la racionalidad comunicativa va a emerger de estos procesos deliberativos. La siguiente. Seguimos más. Entonces, la fuerza del mejor argumento para alcanzar el concepto, ¿no? La argumentación asegura que todos los involucrados tomen parte libre y igualitariamente en la búsqueda cooperativa de la verdad. Entonces, el ejercicio de racionalidad comunicativa es de que en el proceso de negociación, los actores vamos construyendo la búsqueda colaborativa de la verdad que nos va a permitir la salida al conflicto.
Entonces, es la fuerza del mejor argumento la que se va a imponer, ¿no? La siguiente. Un elemento importante y que es muy debatido es, se asume de que los actores que están en la negociación, en este caso, están en las mismas condiciones, están en las mismas relaciones sociales. Eh, esta es una, y ahí viene la discusión que se va a plantear, ¿ya? Eh, la siguiente directamente. Y es el enfoque del poder. Aquí recuperamos el concepto de Michel Foucault, este filósofo francés, que es el que ha reflexionado harto sobre el tema del poder. Y una de las críticas que hace a Habermas es justamente eso. En el ejercicio de la racionalidad comunicativa, nos dice, se hace abstracción de las relaciones de poder entre los actores. En un proceso de negociación, en el conflicto en realidad, se visualizan relaciones de poder. O sea, la fábrica frente a la comunidad, ¿no? Hay una relación de poder que en el fondo es una relación de poder que está ejerciendo la fábrica sobre la comunidad. Pero la comunidad, a través del conflicto, también está haciendo una suerte también ejerciendo una relación de poder. Entonces, son relaciones de poder que se están visibilizando en los conflictos. Eso enfatiza alto este podcast. Entonces, eh, la idea de una racionalidad comunicativa, nos dice el Foucault, es ideal. Porque en el mundo real, lo que van a intentar los actores es ejercer una relación de poder sobre los otros. O sea, si quieres ganar en la negociación, en el debate, vas a usar todos los recursos posibles, desplegar lo que llama Foucault dispositivos de poder para convencer al otro, ¿no? Influir en la opinión del otro. Entonces, estos juegos de poder son importantísimos, nos dicen, a la hora de construir estos acuerdos. O sea, no hacer abstracción de ello. La siguiente. Eh, vamos directamente. ¿Qué más? Seguiremos nomás. No nos interesa profundizar más que esto. Ya, vamos, seguimos. Ya, esto de las ideas de poder tampoco. Seguid más, por favor. Vamos. Sí. Ahí dejarlo, a ver. Esto que les decía, ¿no? Los procesos de negociación son escenarios donde hay relaciones de poder. Entonces, en la negociación se va a visibilizar estas relaciones de poder. Desde, digamos, la capacidad de exponer que tenga uno de los portavoces de uno de los grupos, ¿no? Que puede, frente a otros que no tienen esta don del habla, por ejemplo, hasta cómo se organiza, hemos hecho análisis sobre, digamos, en un escenario de negociación, eh, lo ideal es de que todos los actores estén en círculo, ¿ve? O sea, que estén en las mismas condiciones, pero muchos conflictos, como hemos visto, con el Estado principalmente. Entonces, el portavoz de la gobernación está aquí como yo, como si fuera profesor, y la base está ahí. Entonces, ahí la relación de poder es diferente. Otra cosa es si estamos en círculo y donde todos podemos mirarnos y darnos. Aquí es una lógica, una relación sujeto-objeto, ¿no? Tomar en cuenta estos detalles, por ejemplo, en los procesos de negociación, como parte de estas relaciones de poder que se establecen entre los actores, es súper importante. Eh, entonces, el conflicto, la salida al conflicto desde esta mirada del poder es buscar reducir relaciones de dominación. Es decir, la fábrica, en este caso, con estas sus emisiones, es un tipo de relación de dominación que ejerce sobre
esta comunidad sobre el ecosistema, ¿no? Entonces, si logras un acuerdo para reducir estas emisiones, lo que vas a hacer es reducir estas relaciones de dominación también, ¿no? Hay una conexión en ese sentido. Eh, hay un concepto que es muy utilizado desde el activismo ambiental, que es la idea del ecologismo popular, el ecologismo de los pobres, ¿ya? Y que ha sido desarrollado por Joan Martínez Alier, un economista ecológico, y toda una línea de entender los conflictos desde estos sectores vulnerables, es decir, ¿no? Lo que pasa es de que hay una frase, hay un principio básico que lo usa mucho la economía ambiental y nos dice de que los pobres venden barato su medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Piden demasiado. ¿Ya? Es decir, eh, digamos, es probable esta fábrica cuando decidió instalarse aquí en el territorio de esta comunidad, eh, los habrán convencido con, digamos, darles una escuela, qué cosas les habrán dado, ¿no? Esto que llaman, eh, o dar oro por baratillas. O sea, y digamos, sería un ejemplo de cómo los pobres venden, aceptan las condiciones en las cuales se instala esta empresa o por las condiciones de la situación ambiental. En ese sentido, estamos diciendo de que los pobres normalmente, porque lo que te van a decir estos economistas ambientales, ¿no? Para un pobre va a priorizar comprarle un pan a su hijo que conservar su medio ambiente. Entonces, hay una visión bien economicista detrás, indudablemente. Pero estos de la ecología política nos dicen, esto no siempre es así. Hay situaciones donde estas comunidades locales deciden no vender barato su medio ambiente y más bien deciden resistir, ¿no? Ahí estamos hablando de casos de lo que ellos llaman ecologismo popular o ecologismo de los pobres. Eh, ¿No? El caso de Tariquía sería un buen ejemplo de esto, ¿no? Las comunidades dentro del área protegida en Tarija que están peleando contra la explotación petrolera, contra la minería, defendiendo su hábitat, porque otro de los elementos importantes de este ecologismo de los pobres es el que estas poblaciones normalmente van a defender la naturaleza porque es parte de su hábitat. Poblaciones indígenas que viven del bosque, o otros grupos que viven del agua, de una cuenca. Podemos ir. Aquí, perdón, vamos a volver al ejemplo del mercurio en los ríos amazónicos. Es un escenario conflictivo brutal, ¿no? Y donde ahí los pueblos estos han decidido resistir en muchos casos. Así que este es Joan Martínez Alier, que es el que ha desarrollado este concepto. Podemos pasar. Eh, Esto, ¿no? Que les decía que un conflicto, estos grupos vulnerables pueden tener otro tipo de criterios de valoración del medio ambiente, diferentes a los occidentales o otros grupos, ¿no? Y en escalas además no conmensurables, no son medibles. ¿Cómo vas a medir, digamos, el valor de lo que ha sucedido en las represas de Misicuri? Para la implementación de las represas han inundado un cementerio, el cementerio de la comunidad. ¿Cuál es el valor de ese cementerio? ¿Cómo le puedes poner un valor económico al cementerio? Pues, ¿no? A eso nos referimos a cuando estos grupos están reclamando valores inconmensurables. ¿No? No hay un valor en esto, porque son intangibles, también te van a decir, ¿no? Eh, pero además este tipo de ecologismo se diferencia de un tipo de ecologismo en los países del norte que es más desde la abundancia, ¿no?
digamos, aquí en nuestro medio, un tipo de activismo medio de clase media, donde han resuelto sus problemas de alimentación, subsistencia, y lo que están defendiendo son calidad de vida, valores postmateriales, digamos. Entonces es otro tipo de ecologismo, ¿no? De este tipo de grupos que están defendiendo su hábitat, formas de vida, culturas, no sé qué cosas. La siguiente. Eh, ya pasaremos nomás esta profundización, no necesitamos, pasaremos. Bueno, las formas como se expresan, pasamos, pasemos. Allá. Y aquí es esto que esta idea de importancia de construir el interés común. Y para un escenario de salidas a este conflicto, necesitamos construir cuál es este interés común que puede abrirnos la posibilidad de salidas al conflicto, ¿no? La importancia de construir estos escenarios, y eso también les voy a pedir como parte del ejercicio. Pasaremos. Bueno, es un ejemplo de stakeholders, ¿no? Eh, que aquí en este caso se han identificado estos actores que tienen un interés respecto a un tema. Pasaremos. La importancia de tomar en cuenta las relaciones de poder en estas salidas, tenemos. La importancia de la autonomía de los actores. Eh, estos stakeholders deben actuar autónomamente, no tener un comportamiento estratégico, es decir, no estar vinculados a un poder externo a la negociación, que es lo que normalmente sucede, ¿no? Dirigentes que van, pero que son parte de alguna tropa, de algún grupo de presión, de algún grupo de poder. Entonces, lo que es importante que estos actores que están en una negociación actúen autónomamente. Y puedan, aquí hacemos una analogía con el jazz. En el jazz, en la música jazz, cada miembro de su instrumento es un experto en su instrumento, ¿no? Entonces, en el jazz lo que existe es, hay una combinación de cohesión, porque todos deben coincidir en el ritmo, en los momentos, todo, pero al mismo tiempo se mantiene su autonomía, cada uno tiene su voz propia, ¿no? El saxofonista tiene su voz y su estilo, el batero lo mismo, entonces desde la diversidad se va construyendo un interés común. En este caso va a salir la música. Entonces pensar el proceso de negociación desde esa mirada. Gente diversa, con intereses diversos, pero que son capaces de construir un interés común. Así. La importancia de tener diálogos, dispositivos de comunicación que permitan el flujo de información. Es decir, para que haya una buena salidas al conflicto, tiene que haber información. Vamos. Eh, y resultado de la negociación va a salir un equilibrio de fuerzas. Como les digo, no vamos a tomar el poder, no vamos a convertirnos uno al otro, probablemente nos vamos, pero hemos encontrado salidas, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es un equilibrio de fuerzas entre los actores. Va. Eh, y luego del acuerdo, los actores cada uno tiene su vida propia. No necesitamos hacer más allá de eso, no es necesario ir, como les digo, esta tendencia de querer tomar el poder o construir otro tipo de aspectos. El conflicto en sí mismo y sus resultados. Dale. Pasar más. Ya, ahí lo vamos a dejar. Bien, esto era la presentación que tenía, aspectos
vinculados al ejercicio que quiero proponer. No sé si hay alguna pregunta o comentario que tienen. Bueno, si no hay, pasaremos rápidamente al ejercicio. Tienen en sus... no le he pasado el ejercicio, ¿no? Sí me pasó el caso de... Ah, el caso, Sí, sí. ¿podemos entrar para que podamos ver? Bueno, entonces les he planteado un caso hipotético de un conflicto ambiental, espero lo hayan leído. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que se está pidiendo? Primero, entonces, nos organizamos en grupos. Lo que hemos visto con Raúl, necesitamos cuatro actores. Son cuatro actores. En realidad son cinco, pero el actor quinto, que es la gobernación, la voy a asumir yo, porque se supone que yo soy el mediador o el moderador del proceso. Entonces son cuatro actores. Entonces, un actor serán ustedes los que están aquí presenciales. El otro actor será los que están en La Paz. El tercer actor los están en Tarija y el cuarto los están en Santa Cruz. Entonces, eh, nos van a crear, ¿cómo llamas, módulos? Salas, salas. Salas para que puedan trabajar. ¿Ya? Bueno, en este caso ustedes trabajarán face to face. Entonces, cada grupo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Ya? Primero elegiremos por decreto, yo les voy a tener que decir. ¿Has logrado entrar? No, ahorita no. No. Está cargando. Pero tienen en sus, están leyendo, Sí. ¿no? Como han podido ver, hay varios actores. Entonces, hay un actor que es la gobernación, que lo vamos a hacer nosotros. ¿Vale? El otro actor es la alcaldía de este municipio que se llama Ovejería. El otro es el sindicato en representación de las comunidades, el sindicato campesino. El otro es la universidad, porque es administradora de estos recursos arqueológicos que hay en la zona. Eh, y el otro actor es la empresa, las empresas de cerdo, los productores. ¿No ve? Bien, entonces, para hacerlo rápidamente, la alcaldía de Ovejería, ustedes serían ustedes. El sindicato campesino serían los compañeros que están en La Paz. La universidad serían los compañeros que están en Tarija. Y la empresa productora de chanchos o las empresas, porque son más de una, serían los compañeros de Santa Cruz. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno va a asumir, digamos, un rol. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cada grupo, ya. Cada grupo, entonces, primero, lo que hacen es identificar a los actores. Eh, Principales y secundarios, si estuviera. De cada actor, identificar las posiciones y los intereses. ¿Sí?
cuál es la posición de la alcaldía, del sindicato, etcétera, incluyendo de la gobernación, y cuál es la posición nuestra, y cuál es la posición y el interés nuestro. Entonces, hacer ese análisis, ¿sí? ¿Está claro? Eh, Chequear potenciales aliados en función a este análisis de los intereses, las posiciones. ¿Hay alguno de los actores que podría ser nuestro aliado o con el cual podríamos hacer una alianza? Eh, ¿Cuál será la estrategia de negociación? ¿Cómo vamos a ir a la negociación? Sería bien si pueden hacer una consideración. Va a ser por ejemplo, va a ser un tipo vamos a ir como a pie, así como una negociación agresiva, o podemos ir más bien con un enfoque más conciliador, dependiendo cómo queremos, ¿no? Eh, o tal vez queremos reventar la reunión porque no nos conviene, salidas, ¿no? Ponerse de acuerdo con un portavoz, quién va a hablar en el grupo, porque la idea es de que luego que digan uno o dos portavoces, ellos van a ser los que van a hablar desarrollando los argumentos, por qué están diciendo lo que dicen. ¿Eh? Eh, y un tema, ¿cuál es el resultado mayor que esperarían de la negociación? Ustedes, como actores. Por ejemplo, los que hacen de la alcaldía, ¿cuál sería la situación óptima con la cual ustedes dirían, esta es la mejor salida para nosotros? Por un lado, y por el otro lado, ¿cuál sería lo mínimo que aceptarían? O sea, uno es lo máximo, es decir, que sería lo top, con lo cual sería un éxito, y cuál sería lo mínimo con lo cual podrían salir de la negociación, con lo mínimo. ¿Eh? Esos dos escenarios planteados. Entonces, lo que se pide es de que van a tener un número de minutos para que trabajen estos temas, los escriben en un papelito y en la última etapa de la sesión hacemos este ejercicio de intercambio de los argumentos que hayan preparado eh, y bueno, yo voy a sistematizar y al final haremos un resumen y conclusión. ¿Les parece? Bueno, entonces, los compañeros virtualmente también reúnanse, y ustedes también lo están aquí, respondiendo a estas preguntas. Si tienen alguna duda, por favor, me dicen nomás ya. Eso. A ver, sí. Bien. Hola. Bien, vamos a reiniciar entonces la sesión. Bueno, el ejercicio consiste en hacer una suerte de juego de roles en una negociación donde cada uno de los actores, en este caso la alcaldía, los productores de chanchos, la universidad y el sindicato campesino, van a asistir a una reunión donde se va a buscar unas salidas al conflicto. Y, y bueno, les hemos pedido de que organicen la reunión y vamos a pedir que cada uno de los actores exponga sus demandas en la perspectiva de buscar unas salidas al conflicto, ¿no? El conflicto, como ustedes saben, y consiste en que en este municipio que se llama Ovejería, es una zona, es un municipio de valle, es muy importante esta distinción, que ya vamos a asumir, tiene una zona de valle
pero hay unas zonas de altura, ¿no? Que también, y que tienen características productivas diferentes. Y además hay unas infraestructuras arqueológicas importantes que atraen al turismo. Y bueno, hay un río que atraviesa el municipio y lo que hemos visto es de que hay estas empresas que han empezado a producir estas granjas de cerdos que están, por un lado, explotando, bombeando agua para estas granjas y por otro lado, echando sus residuos. Esto que hemos dicho, esas externalidades, ¿no? Entonces, se está afectando a la producción en toda la zona, a los recursos arqueológicos y en general a la imagen del municipio, ¿no? Entonces, los productores han amenazado con hacer un bloqueo, en movilizarse porque ya no pueden soportar más estos impactos. Y bueno, la gobernación ha convocado esta reunión para que podamos encontrar una salida. Entonces voy a pedir primero a los afectados, que sería la representación del sindicato campesino, que pueda presentar su demanda. Por favor, tienen, como estamos un poco retrasados, vamos a dar entre 3 a 5 minutos, por favor, para su presentación. Tienen la palabra los representantes del sindicato campesino, por favor. Creo que quieren reventar la reunión. Porque hay un dato interesante de ustedes que son alcaldía, es que hay una ambigüedad en su robo. Entonces se han dado cuenta. Imagínate lo que ¿ya están listos? La delegación campesina o de los productores. Tal vez otro actor. Perdón, Otro actor, tal vez. es que ellos son los afectados, hubieras que empezar. Mm, Si no, ni modo, no están listos todavía. Les voy a preguntar. No sé. Si no, podemos empezar podemos empezar con los productores, con los terceros, ¿sí? Si no están listos todavía la delegación campesina, eh, las empresas, los granjeros de cerdos pueden, si tienen listo, pueden exponer, por favor. Ok, nuestra vocera es Camila. Camila, ¿estás ahí? Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Sí, Sí, gracias. ah, Bien.
A ver, me voy a tratar de acercar un poquito más. Ellos son Eh, los... De la empresa, creo que es. O que se presenten. Preséntense, por favor, ¿qué actor son? Nosotros somos de la parte de las empresas privadas que tienen granjas de Ah, ya, cerdos. ya, de acuerdo. Bien, tienen la palabra entonces los señores empresarios. Bien, en esta problemática, nuestro objetivo como negociación es evitar que se cierren nuestras granjas y que se paralice la producción, ¿no? Tenemos un permiso especial de parte del gobierno municipal, eso también es importante mencionarlo, y también visibilizar el hecho de que nosotros no queremos evadir ninguna responsabilidad al respecto, sino que queremos avanzar de forma colaborativa. Lo que queremos también es que este conflicto se pueda transformar en una oportunidad de mejora ambiental y también de desarrollo local. Entonces, dentro de esta estrategia que nosotros hemos pensado, está también la posición que tenemos en que nuestras granjas también son fuente de empleo, ¿no? Se generan empleo de forma directa e indirecta y también se mejora la economía local del municipio. También nuestro sector contribuye al abastecimiento de alimentos y de seguridad alimentaria de la región. Y la paralización de nuestras actividades afectaría a la economía de las familias directamente, ¿no? Y a la oferta alimentaria. Em, También hemos aportado en infraestructura local como parte de responsabilidad social empresarial en caminos y escuelas y queremos mantener una relación respecto a ese tema de responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, dentro de las acciones concretas, ya hablando de soluciones, hemos considerado 6 puntos. El primero es sobre convenios y asistencia técnica a través de cooperación internacional para poder acceder a créditos verdes de tecnología limpia o también de fondos sectoriales, como también asistencia técnica a través de universidades, ¿no? ¿Por qué créditos verdes? Porque no tenemos la suficiente inversión como para, por ejemplo, establecer una planta de tratamiento de aguas, ¿no? Como segundo punto o acción de solución, ofrecemos compra preferencial de maíz y residuos agrícolas a productores locales para alimentar a los cerdos. Como tercer punto, un plan de adecuación ambiental apoyado por la gobernación y por el municipio, implementado por fases, reduciendo contaminantes mes a mes y también mejorando procesos internos dentro de nuestras granjas, ¿no? El cuarto punto es monitorear mensualmente la calidad de agua con la participación de la comunidad como observadores y también de las universidades e instituciones públicas. También, como quinto punto, hablar de agroturismo en granjas porcinas, porque entendemos que hay también una visión de completar un circuito de turismo local en conjunto con las ruinas incaicas que existen en la zona, ¿no? Y como sexto punto, la creación de una planta de tratamiento en coordinación con la localidad, el estado y las granjas, ¿no? De forma en conjunta. Eso sería. ¿Esta planta han considerado cómo financiarla o alguna estrategia? Entendemos que no puede ser directamente financiada por alguna institución pública, pero que estas instituciones sí nos pueden ayudar a obtener créditos verdes para tecnologías limpias, ¿no? Ya. Bien, resumiendo entonces, las empresas de los productores de cerdos señalan de que ellos buscan evitar el cierre de su emprendimiento. eh, Señalan de que más bien podría ser esta una oportunidad para un mejoramiento que no solo de las empresas, sino de la región. Señalan de que ellos han apoyado
están generando empleo, están generando una dinámica económica, están ayudando a la seguridad alimentaria de la zona. Destacan que tienen un permiso de la alcaldía, aunque no tienen licencia ambiental, esto debo mencionar. Eh, Ellos han hecho como parte de su política de responsabilidad social empresarial, la mejora de caminos, escuelas, y ellos están dispuestos a continuar con este trabajo. Y proponen sus 6 puntos para la negociación. Esto de un convenios y asistencias en esta perspectiva de crear proyectos verdes con financiadores, involucrar a la universidad. eh, Se comprometen a hacer compras locales a los productores campesinos del maíz que necesitan. Se comprometen a hacer una adecuación ambiental de acuerdo a la normativa de sus granjas, aunque no especifican detalles. Ahí proponen un monitoreo mensual por lo periódico con participación de la población en la universidad del río y la cuenca, promover agroturismo conectando un tipo de turismo rural, se podría decir, en la zona con los restos arqueológicos y hacer las gestiones de una planta de tratamiento, que sería la solución final, ¿no? Estas son las propuestas de los productores. Ya están los campesinos, ya tendrán. Parece que no. Si no, la universidad, a ver, si no está, la universidad puede Claro que sí. dar. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un saludo desde Tarija. A nosotros ha tocado fungir el rol de la universidad, pues nuestra posición ante todo este conflicto es una posición neutral, pues nosotros lo que proponemos es como universidad desarrollar un diagnóstico actualizado de todos los impactos que se han generado en la zona, tanto en el nivel económico, en el nivel ambiental y también en el nivel social, porque primero tenemos que saber eh, cuánto ha afectado las actividades actualmente a la zona, pues nuestros intereses son el de proteger el patrimonio arqueológico que hay en la zona, también asegurar de manera técnica propuestas para el desarrollo de distintos proyectos, pero que estos sean de una manera sostenible y como siempre, ¿no? Poder promover el conocimiento y las soluciones con un lineamiento técnico, para lo cual nosotros proponemos el poder realizar el dicho diagnóstico ya mencionado y también en parte poder comenzar una auditoría ambiental conjuntamente con las empresas y los campesinos para después nosotros poder proponer un plan de manejo integral en toda la zona. Nosotros nos establecemos en estos tres principales pilares. Gracias. Bien, en la universidad, entonces, ¿cómo se posiciona en este conflicto? Con una actitud neutral, es decir, no se posiciona con ninguno de los actores, lo que busca más bien es, eh, digamos, buscar una salida integral. Digamos, al ser una entidad más ligada al conocimiento, a la investigación, digamos, podrían apoyar la elaboración de diagnósticos que permitan identificar los impactos sociales, ambientales, económicos de esta actividad, ¿no? Porque económicamente, pues, es probable, tal como señalan los empresarios,
están generando una actividad, una dinámica económica interesante, pues. Eh, eh, digamos, idealmente elaborar una auditoría integral que permita visualizar todos estos temas en la perspectiva que sea el insumo para armar un plan integral en el municipio, ¿no? Ellos se involucran más en el tema del conocimiento, apoyar la elaboración de proyectos, podrían apoyar. eh, ellos, su mayor interés está en proteger este patrimonio arqueológico del cual la universidad es responsable, ¿no? Entonces, esta sería más o menos la síntesis de lo que propone la universidad. Bien, los campesinos ya están listos. De otra manera, tienen la palabra. La alcaldía de Ovejería se va a pronunciar entonces. Bueno, nos presentamos con la alcaldía de Ingeniería y nuestra posición es fundamental. Buscamos, sobre todo, solucionar el conflicto que hay entre nuestra población y nuestro territorio. Eh, Nosotros proponemos, sobre todo, dar soluciones respecto a lo que sería la problemática de nuestra cocina, de nuestro territorio, sobre todo con la contaminación, dando un apoyo técnico, acompañando técnicamente para poder realizar los respectivos trámites de sería la licencia ambiental, o en este caso que correspondería a lo que sería el manifiesto ambiental, ya que la industria ya está en acción, y hacerles también saber, recordarles que al haber estado ya en conexión a la Fundación Cocina, tendría lo que sería una multa, ¿no? Con la gobernación al momento de sacar estos trámites de manifiesto ambiental. Asimismo, también estábamos pensando en que por los problemas que ha dado la población, la empresa podría aportar con lo que serían fertilizantes para la población agricultora. También. Y así bien también bueno, de parte de la institución se pudo ver explicando las versiones de cada uno de los actores. Evidenciamos que tenemos dos elementos en común. Uno que quizá un poco no visible, que es el tema del río, que lo aprovecha tanto la granja como también los agricultores, que con eso efectivamente hacen su riego respectivo de sus cultivos, lo cual se está viendo afectado. Entonces también la parte, reconocemos que es una parte muy fundamental de la economía del municipio que está en desarrollo. Por tanto, como alcaldía, bueno, queremos mediar un equilibrio entre los beneficios que nos pueden otorgar tanto las industrias que son las granjas, como también que esto pueda apoyar al fortalecimiento de la producción agrícola del sector. Si bien esto puede sumarse lo que son el tema de valorizar lo que es el sentimiento cultural de pertenencia relacionada a las ruinas arqueológicas, que puede ser un elemento fundamental para potenciar lo que es el turismo y así poder esto articularlo a la economía que tenemos y de alguna manera tener un impacto en el desarrollo del lugar. Por tanto, como alcaldía, tenemos una visión más, bueno, pretendemos tener una visión amplia donde podamos establecer planes a corto plazo, a largo plazo y a mediano plazo, con acciones concretas, que esas acciones estén vinculadas a lo que son, primero, hacer una evaluación como indicaban, para que se pueda identificar cuáles son las falencias y las debilidades y así poder regularizar estas, bueno, estas, empresas de granjas para que en algún momento esto ya puedan ser, puedan cumplir con los ciertos estándares, tanto de producción y también para el tema de los agricultores en nuestro sector productivo. Igual reconocemos que es un actor clave para lo que es el comercio tanto familiar
como también local. Por tanto, les planteamos que podemos incorporarlos a lo que son los POAs municipales para que esto pueda ser gestionado, ya sea realizando las mejoras, mejorando su sistema de riego, tecnificándolo, también mejorando los mercados donde puedan ellos comercializar sus productos, ampliando las redes de mercado. Con eso estaríamos finalizando, bueno, nuestra propuesta como alcaldía. Gracias. Bien, entonces, a ver, la alcaldía lo que quiere es solucionar el conflicto, ¿no? Y ellos están dispuestos a hacer un apoyo técnico a los productores cancheros, eh, tanto en el manejo, entiendo, como en el trámite de la licencia ambiental. Probablemente sea un manifiesto lo que necesiten, ya que ya están en funcionamiento. Es probable que en ese marco deban pagar una multa por no tener los documentos en regla. Ya deberían estar sometidos. Parte de este acuerdo debería incluir que la empresa reciba esta multa de acuerdo a la normativa vigente por no cumplir las normativas, ¿no? Esto es lo que propongo. Además, la alcaldía, esto de los fertilizantes es lo que la alcaldía está dispuesta a apoyar a los productores o es algo que piden que los chancheros financien. Solicitamos que los productores lo firmen. Ya. O sea, como parte de estas compensaciones, si se quiere, ¿no? Es decir, la empresa se comprometa a proveer algunos insumos agrícolas como fertilizantes a estos productores que están siendo afectados, es la idea, ¿no? Más pueden ser sus productos de sus propias actividades. Ya, está bien. Esta idea es interesante, esta idea de que un punto en común que todos tenemos es el río. Es decir, hay esta idea de que todos al final estamos de una u otra manera interesados en recuperar la calidad ambiental del río, ¿no? En ese sentido, este puede ser un elemento común, dice, buscando este equilibrio, y esta idea del equilibrio es interesante y al mismo tiempo siempre ambiguo, como decíamos, ¿no? Equilibrio entre los beneficios a la zona, al municipio, y que haya beneficios para la empresa, pero también para los productores, ¿no? Estos equilibrios económicos y ambientales que se esperarían. Eh, eh, Ahí está de impulsar proyectos con el tema arqueológico, que puede ser parte de estas salidas, y plantean algunos proyectos y acciones vinculadas a la evaluación del emprendimiento de los chanchos, los pros y con que se llaman, ¿no? Los argumentos a favor, una evaluación, o lo que aquí llamamos una auditoría, podemos conciliar en ese sentido, que nos permita visualizar pues, qué es lo que está pasando efectivamente en términos de los impactos. Esta evaluación nos va a permitir que la empresa pueda cumplir las normas, vamos a poder identificar qué tipo de normas son los protocolos los que debe cumplir. Los productores, la idea es incorporar sus demandas en el POA orientados a mejoras en el sistema de producción y comercialización, no solo producción. Entonces, la alcaldía podría, como parte también de estas compensaciones, hacer ese tipo de apoyo. Entiendo que es la idea, ¿no? ¿Sí? Bien, esta es la propuesta entonces de la alcaldía. Eh, Aquí debo llamar la atención seguramente gestiones pasadas que han dado esta licencia para de funcionamiento y que cumpliendo la normativa, ¿no? Es decir, lastimosamente estos gobiernos municipales son muy débiles
Y aquí se aplica esto de que los pobres venden barato su medio ambiente. En este caso, la alcaldía vendió barato. Bien, entonces ya estaremos sindicato, listo, por fin. ¿Qué ha pasado? ¿No dan No, muestras de vida o solamente uno de los representantes dice que su máquina se ha arruinado. a qué no pueden exponer? Sí, pero los demás no han dicho nada. Buenas noches. Sí, Perdón por la demora. La máquina de mi compañero no responde. Entonces les voy a plantear lo que como subcentral campesina hemos planteado. Bueno, nuestra posición e interés es representar a la comunidad afectada, ¿no? Ser portavoces de la comunidad. Esto para proteger los derechos de las comunidades, de nuestra comunidad y garantizar que se cumplan. La crianza de cerdos está generando un exceso de desechos, mal olor, contaminación en el aire y posibles enfermedades para animales y para nosotros mismos, ¿no? La pésima gestión del criadero porcino afecta directamente a la calidad de vida de las familias y las comunidades aledañas. No somos los únicos afectados. Por ello, pedimos soluciones concretas ante las autoridades estatales, ya que estas granjas no cuentan con la reglamentación, ¿no? Solo cuentan con un permiso. Caso contrario, que no se pueda llevar esto a cabo o que no puedan cumplir con las licencias debidas y los debidos tratamientos a sus residuos, exigimos el cierre inmediato del criadero por la falta grave hacia nuestra calidad de vida. Eh, bueno, como mencionamos, no somos los únicos afectados. Hay otras comunidades aledañas que si bien no están recibiendo las afectaciones directamente como nosotros, indirectamente se ven afectadas, al igual que productores, ¿no? Y consumidores de los alimentos que producimos. Em, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar. También quisiéramos para eso el apoyo de la universidad, ¿no? Para recopilar datos e información de cuánto realmente está impactando en nuestra salud. Nosotros podemos ver los impactos, sentirlos, pero no tenemos los datos exactos. Y también pedir apoyo de la gobernación para que se pueda poner en regla, ¿no? El funcionamiento de estas granjas. Esta sería nuestra posición como comunidad. perdón, ustedes están diciendo de que si no ponen un forma de tratamiento de sus impactos, debería cerrarse. ¿Cuál es el respecto a esto? No me ha quedado claro. Sí, ya que si no se puede como solucionar este tema de los desechos y el impacto que está generando tanto en contaminación y en salud, creemos que lo mejor sería cerrar la granja, ya que si no se puede resolver estos temas, sería lo mejor para nuestra salud, pero como decimos, no estamos cerrados a negociar. Ya, de acuerdo. Eh, bueno, lastimosamente los tiempos se nos han acabado. La idea era hacer un pequeño intercambio, ver, ¿no? Escenarios. No sé si tienen se les ocurre alguna idea, qué les parece, qué salidas ven, por dónde ven, creen que puede haber algo interesante de salida al conflicto. Quizás podríamos aprovechar bueno, al inicio los actores empresariales manifestaban que había esa predisposición de poder
colaborar, mejorar incluso su infraestructura, teniendo responsabilidad ambiental. Entonces, podríamos, bueno, pienso que por ahí es una, lo veo como oportunidades de esta forma de mediar, ya que los comunarios exigen el cierre o que se adecúen. Entonces, por ahí quizá un ejemplo claro. Pero también es importante aquí que vamos a tener que va a tener el acompañamiento de lo que es la universidad, de la parte técnica y operativa, se podría decir, ¿no? Entonces, son fortalezas que podríamos eh, usarlos a nuestro favor para salir de esta problemática, ¿no? Ya. ¿Alguien más? ¿Se les ocurre qué cosas les han llamado la atención? ¿Qué cosas ven en este papel del conflicto? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, Un gusto. Bueno, a veces uno intenta plantear bueno, este es un punto de vista personal, intenta plantear soluciones a los problemas de una manera muy inmediata, ¿no? Realmente creo que uno tendría que comenzar por un diagnóstico del lugar, porque si bien las personas de las granjas han tenido cierta responsabilidad social, también tenemos que entender que, por ejemplo, para poner plantas o para poner otro tipo de soluciones van a necesitar una inversión muy fuerte, inversión que dudo que los productores puedan hacerlo, el municipio menos y el gobierno peor en estos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que viendo un diagnóstico real desde dónde vienen los puntos más fuertes o más críticos de contaminación, y analizando todo el conjunto, recién uno va a poder saber cómo atacar o cómo ir trabajando para ir mitigando esos problemas, ¿no? Y bueno, lo que siempre y es más recomendable hacer las cosas de una manera modular. Tal vez no podamos atacar los 7 puntos de contaminación más fuertes, pero se puede ir trabajando en un punto y ya puede ir con contrapartes de las 3 áreas, ¿no? Tanto el tema de los productores, el gobierno municipal y la universidad, ¿no? Siempre dando los lineamientos técnicos, pues es ella la que tiene los conocimientos y los profesionales que pueden ayudar y, bueno, contribuir a la sociedad, ¿no? Pero si realmente no sabemos cuál es todo el contexto de estos problemas y solo sabemos pequeñas partes, muchas veces estamos solucionando pequeñas grietas y no el problema en sí. Entonces, mi punto de vista, creo que siempre tiene que partirse desde un diagnóstico para saber la situación actual. gracias. ¿Alguien más? Bien, sí. Entonces, para ir cerrando rápidamente algunos puntos así para destacar. Uno, indudablemente, ¿cuáles serían estos escenarios que nos permitan algunas salidas, ¿no? Una, ya podemos mencionar, es la importancia de estos estudios. Es decir, todos coinciden en que para que podamos decidir sobre el tema, necesitamos profundizar en el estudio de los aspectos de los impactos, la calidad ambiental del río, ya sea bajo la modalidad de una auditoría ambiental o diagnósticos o estudios específicos. Esto ya nos pondremos de acuerdo, pero ya estamos de acuerdo en que necesitamos hacer este estudio y hacer una suerte de un fondo compartido, cooperarse, digamos, ¿no? Este sería un elemento. El otro aspecto tiene que ver con esta propuesta de los chancheros desde la responsabilidad social empresarial que proponen una serie de acciones, esta apertura
está buena, digamos, por parte de las empresas, porque les supone un costo a ellos. Entonces, es raro ese comportamiento, buenos tipos de los empresarios, ¿no? Que están dispuestos a invertir en estos aspectos. No siempre es así, pero en este caso se ha planteado. Entonces, desde esta mirada de la responsabilidad social empresarial y la importancia, digamos, de que la universidad está dispuesta a apoyar también en la mejora de este tema, y por el otro lado, el tema de la regularización de la empresa. Es otro tema que hay acuerdo también desde la alcaldía y de los otros actores de que la empresa tiene que regularizar su funcionamiento, ¿no? Entonces, esto implica multas o no sé qué tipo de penalidades, ya es otro tema, pero parte del acuerdo debe ser de que la empresa debe regularizar su funcionamiento, ¿no? Un elemento importante, la universidad, tal como aparece aquí, es un actor secundario, ¿no? No está directamente involucrado en el objeto en cuestión, pero puede tener una suerte de apoyo, impulsar, facilitar algunas salidas, ¿no? Puede ser un actor interesante. Lo mismo la gobernación puede ser un elemento interesante para facilitar estos acuerdos, ¿ya? Bien, lo dejamos aquí entonces. Mañana vamos a continuar con estos temas de segregación y fragmentación urbana. Muchas